Hablamos ahora de lo que tiene que ver con las jubilaciones. Por un lado, anticipar que se confirmó un bono de 55.000 pesos para los jubilados en febrero. El refuerzo de ingresos se pagará junto con los saberes mensuales de cada beneficiario, pero además, y esta es la cuestión que nos convoca en las últimas horas, trascendió una nueva versión del proyecto de ley ómnibus con el que se intentaría pasar un cambio de la fórmula de movilidad de las jubilaciones. ¿Ganan o pierden con este nuevo planteo? Se lo vamos a consultar a un especialista. La saludamos a María del Carmen Basteiro, es abogada previsional, se encuentra en Salamanca, España, y está teniendo esta deferencia con nosotros. Muchísimas gracias desde ya, María del Carmen, muy amable. Gracias a ustedes por contactarme, un placer poder compartir estos momentos y traer algunas aclaraciones. La primera, perdón que lo haga, pero mi apellido es Besteiro, no Basteiro. Ah, muy bien, lo corregimos entonces. Perdón. Pero bueno, estaba pensando que fui, digamos, consultada también por otras personas. Y me parece que acá el punto es tratar de correr el eje de donde lo quiere poner la política. Y digo la política porque esto es algo que ya pasó en los últimos gobiernos. O sea, se empieza a discutir si lo que hay que tomar para la pauta de la movilidad es el salario, es los aumentos de los ingresos que tiene el sistema o el costo de vida. Y nos centramos en eso y nos vemos que lo central es el tema del empalme. Es decir, si uno plantea en un momento que el costo de vida el aumento del costo de vida es tan elevado como lo es en este momento, pareciera que los jubilados van a ganar. Sin embargo, una vez más van a perder por la manera en que se va a empalmar esta pauta de aumento. Porque fíjense ustedes que se va a mantener en marzo, se va a utilizar la pauta anterior y los meses de diciembre, que estaría compensado con una pauta que no tiene que ver con el costo de vida, y los de enero y febrero realmente tienen un aumento muy importante que no se va a ver reflejado ni en marzo, ni en abril, ni en los posteriores saberes jubilatorios. Esto ya pasó con la reforma del 2017, esto pasó con una pérdida que uno podría admitir o no, el tema de la emergencia en el 2020, pero en el 2021 esa pérdida que hubo no la recuperaron. Entonces, cada vez más los jubilados van viendo deteriorado sus saberes jubilatorios. Bueno, ayer dialogábamos con Fernando Viera, que es otro especialista en previsional, apenas se conoció este proyecto y coincidía con usted, María del Carmen. Decía exactamente lo mismo. Si no se toman en cuenta esos meses, ya el punto de partida es que los jubilados van a estar perdiendo. Es una cuestión que los especialistas están señalando. Exactamente. Fíjense ustedes que todavía no se recuperó. En el 2020 se perdieron entre el 6.81 y 17.84%, ¿sí? Por la movilidad que fue suspendida y luego no se otorgó. Esto está generando un montón de demandas en los tribunales. Por otra parte, hace un tiempo prolongado, hoy ustedes estaban anunciando una nueva ayuda económica previsional, que se vienen dando estas ayudas por la insuficiencia de la movilidad. Y nosotros lo que observamos es que cada vez hay un achatamiento mayor, es decir, que hay cada vez es menos, si contamos esa ayuda económica previsional, la diferencia entre la mínima y la máxima, y la realidad es que está muy bien que se suban las mínimas porque de alguna manera hay que cubrir las necesidades indispensables, pero también tenemos en claro que quienes tienen haberes mayores no les sobran nada si nosotros estamos planteando de una sustitución del salario. Así que me parece que bueno, es un momento de empezar a discutir qué es lo que se debe cubrir, cómo, y que no nos saquen del foco con el tema de las fórmulas. Esta sería la tercera que hay en muy poquito tiempo, porque pensemos que del 2017, o sea, en términos de leyes previsionales es nada, y lo que es mucho peor es que siempre se trabaja
con conocimiento de los valores que se van a usar, porque siempre se mira para atrás, y entonces hay una especie de manipulación de manera que se genere el ahorro fiscal, es decir, se reduzca el déficit en los números esperados. Y en concreto, este proyecto, ¿qué cambia respecto de lo que está vigente? Respecto de lo que está vigente hay como un término de discusión respecto a esto que yo decía, que es lo que desde lo técnico pretenden poner en discusión, que es si la jubilación, o sea, nosotros tenemos que el haber jubilatorio para que sea económicamente suficiente, tenemos que ver dos cosas. Uno es cómo se determina el primer haber, y después es cómo se mantiene ese haber en el tiempo. Y cómo se mantiene ese haber en el tiempo es lo que se llama movilidad. Como acá pareciera que no hay mucha posibilidad de discutir seriamente sobre el tema de cómo se determina el primer haber, van haciendo los ajustes fiscales el ahorro previsional, como ustedes lo quieran llamar, a través del régimen de movilidad. Es decir, van reduciendo en el tiempo el valor de esa prestación. Y generalmente se discute si a los jubilados o el régimen de movilidad tendría que estar en función del salario, es una posibilidad, en función de los ingresos del sistema, es otra posibilidad, o en función del costo de vida, ya que una vez determinado, si lo que queremos mantener es el valor, pareciera que tiene que ser el costo de vida. Lo cierto es que en estas discusiones antes estaba pautado sobre la base de un índice salarial y los ingresos del sistema, y ahora lo que se plantea es como que sea sobre el costo de vida. Como digo yo, si nosotros tomamos la fórmula aisladamente, y seguramente nos parezca que es mejor, pero la realidad es que eso es mejor para consolidar una situación que es tremenda y lamentable, la pérdida que tuvieron los beneficiarios y beneficiarias en estos últimos años. Digo estos últimos porque tenemos que sumar todos los periodos, ¿no? Lamentablemente es una constante. ¿Se ha hecho el cálculo de la pérdida de los jubilados en los ingresos, al menos en el último año? No, lo que pasa es que la pérdida de los jubilados en el último año, yo vi ahí algunas elaboraciones que se hicieron, se hacen contra costo de vida, pero no sé si también eso es lo correcto, es decir, usted fíjese que normalmente cuando aumenta el costo de vida, en nuestro país los salarios crecen después. Entonces, si nosotros vamos cambiando rápidamente, cuando viene la recuperación del salario nos pasamos al costo de vida. Cuando aumenta el costo de vida nos pasamos al salario. Y eso es muy importante, o sea, es una diferencia muy importante. Creo que nosotros lo que tendríamos, o sea, es difícil, o sea, yo, como le decía, medí la del 2021 en función de la movilidad que se había omitido. La de este año, muchos hablan del 30 y pico %, la del año pasado, ¿no es cierto? Que también es una diferencia entre la persona que cobra el haber mínimo y la persona que cobra haberes superiores, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta estas ayudas económicas. Creo que la pérdida es para todos, porque la ayuda económica es para llegar a no caerse del sistema. ¿Qué tienen que defender nuestros legisladores? Porque muchos están condicionando el acompañamiento a la ley ómnibus a cuestiones que tienen que ver con las privatizaciones y con las jubilaciones y las retenciones también. ¿Qué le tenemos que pedir a nuestros legisladores que defiendan en el recinto para representar a nuestros jubilados? Claro, que se recompongan los haberes. O sea, no se puede partir de este haber jubilatorio que van a tener las personas que están jubiladas hace unos años. Al mes de al mes de marzo, por más que le den costo de vida, le van a dar un haber muy diferente del haber al que tiene derecho. Si no se recomponen los haberes por las sucesivas pérdidas que vino teniendo, es imposible
pensar en que sea una prestación, como dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustitutiva, es decir, que de alguna manera pueda sustituir el ingreso de esas personas cuando estaban activas. María del Carmen Besteiro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta cualquier momento.